Buenos días. Bueno, pues vamos a por el último punto de este tema, que es un tema un poquillo raro y a lo mejor, bueno, pues eso, estáis liando un poquillo como me comentaste ayer, pero es verdad que es muy cortito, ¿vale? Lo hemos terminado pronto. El último punto es suma de términos de una progresión geométrica. Bueno, si más o menos echamos un vistazo a lo que hemos visto en el tema, pues vimos al principio lo que era una sucesión, y vimos las sucesiones recurrentes y luego hemos visto dos tipos principales de progresiones, que eran las progresiones aritméticas, que eran las que se iba obteniendo sumando siempre la misma cantidad, y las geométricas, que son las que se va multiplicando siempre por la misma cantidad. En las progresiones aritméticas aprendimos a sumar sus términos, 20 términos, 15 términos, lo que sea. Y ahora pues nos toca con las progresiones geométricas, ¿vale? Nos toca aprender cómo sumaríamos n términos de una progresión. He puesto para calcular la suma de los n términos de una progresión geométrica usaremos esta fórmula. Sn igual a n por r menos a1 partido r menos 1, ¿vale? Eso hay que saberse. Entonces, por ejemplo, he puesto, tenemos la sucesión, ahí la tenemos, 1, 3, 9, 27. ¿Cuánto suman los 10 primeros términos de esa sucesión? Pues lo primero que tengo que ver es de qué tipo es, ¿vale? Sea aritmética o sea geométrica, para saber qué fórmula voy a utilizar. Pues si nos damos cuenta, va multiplicando todo el rato por 3. Por lo tanto, una progresión geométrica de razón 3. Y sabiendo eso, pues ya podemos calcular la suma de sus 10 primeros términos. La fórmula que acabamos de ver me dice que para sumar los 10 términos tendríamos que hacer A10, ¿vale? Porque la fórmula decía AN, ponemos S, la suma de 10 términos, igual a 10, en este caso porque son 10 términos, por la razón, que es 3, menos el primer término, que en este caso es 1, entre la razón menos 1, es decir, 3 menos 1. ¿Cuánto vale A10? Pues para eso he averiguado el término general. El término general de las progresiones geométricas era primer término por la razón elevado a n menos 1. Sustituyendo el 10, tengo 1 por la razón menos 1, pues 3 elevado a 10 menos 1, 9. Hago esta operación y me sale 19.683. Pues sustituyo eso en lo que estoy intentando hacer de la suma. La suma de 10 términos, lo primero era a 10, que me salió 19.683, por la razón, que es 3 menos 1, entre 3 menos 1, que es 2. Hago esta operación y me sale 29.524. Es decir, los 10 primeros términos de esa sucesión suman esto. ¿Cómo podría yo también comprobarlo? Pues podría ponerme aquí, hacer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto multiplicando por 3, el sexto multiplicando por 3, séptimo, octavo, noveno y décimo, y coger todos esos números y sumarlos. Sería un poco más por la cuenta de la vieja, pero estaría también correcto, ¿vale? ¿Qué vamos a aprender más de estas progresiones geométricas? Pues además de aprender la suma de un número de términos, vamos a aprender la suma de todos los términos, es decir, la suma de infinitos términos. Podéis pensar cómo vamos a hacer eso. Pues bueno, hay algunos tipos de estas sucesiones, porque claro, aquí, si vosotros os fijáis, vamos multiplicando por 3, el número cada vez se hace más grande y sumar todos los términos pues sería obtener un número pues gigante. Que, pues bueno, sería cada vez más grande y nunca podríamos decir que lo hemos sumado todos, porque siempre podríamos sumar uno más y me daría todavía más grande, otro más y todavía más grande. Pero hay un caso concreto de sucesiones en las que yo puedo sumarlo todo y obtener un número. ¿Cuáles van a ser? Pues vamos a ver qué es lo que tiene que pasar para que se puedan sumar todos. He puesto, en el caso de las progresiones geométricas también podremos sumar todos sus términos, es decir, infinito, solo en un caso, es decir, solo en el caso de que el valor de la razón esté entre menos 1 y 1. Cuando la razón está entre menos 1 y 1, es decir, cuando la razón es 0 y algo, los términos se van, aunque tú estás multiplicando, se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, bueno, existe una cosa que se llama el límite, que eso lo veréis cuando seáis más mayores. Pero bueno, ahora, sin darle muchas vueltas y sin poderlo demostrar, aunque igual no lo vais a entender,
Cuando pasa eso, cuando la razón está entre menos 1 y 1, yo podría sumar todos sus términos y mi fórmula sería esta. Suma de todos los términos sería el primer término entre 1 menos la razón. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos, primer ejemplo, el de antes, 1, 3, 9, 27. Imaginaros que ahí me dice el problema. Suma todos los términos de esta progresión geométrica. Pero claro, yo me doy cuenta que es una progresión geométrica de razón 3. Por lo tanto, como lo primero que acabamos de ver es que para poder sumar todos los términos, la razón tiene que ser menor que, vamos, entre menos 1 y 1, y esta es 3, pues en este caso no se podrían sumar todos los términos, ¿vale? Pues en este caso no puedo hacer la suma de todos sus términos, ya que la R no está entre menos 1 y 1. Cogemos otra sucesión, 3, 1,5, 0,75, ¿vale? Y me doy cuenta, divido 1,5 entre 3 y me sale 0,5. Y me doy cuenta, compruebo que si multiplico 1,5 por 0,5 me sale 0,75. Es decir, es una progresión geométrica de razón 0,5. Como la razón está entre menos 1 y 1, ¿vale? Puedo sumar todos sus términos. Acabamos de ver que la fórmula es primer término por 1 menos la razón. Pues aquí sería primer término, que es 3, por 1 menos la razón, que acabamos de ver que es 0,5. 1 menos 0,5, 0,5, 3 entre 0,5, 6. Es decir, si yo sumo todos los términos, me voy a sacar términos, hasta llegar al infinito, se me van haciendo tan pequeños que los últimos valores no me aportan ya prácticamente nada y puedo calcular la suma completa. Y la suma de todos me da, fijaros qué número más pequeñito, 6, ¿vale? Bueno, esto más o menos es fácil, es ver las fórmulas y sustituir en ellas, no tiene más misterio, ¿vale? Espero que más o menos se haya entendido y que salgan los ejercicios. Un saludo.